Nunca voy a olvidar las palabras que mi propia hija dijo sobre mí el día de su boda. La vieja loca no vino. Y lo que más me duele es que se rió cuando lo dijo, como si fuera la mejor noticia del mundo. Me llamo Esperanza Hernández. Tengo 68 años. Y siempre creí que mi hija Guadalupe me amaba. Hasta aquel sábado de octubre en que llegué tarde a su boda y descubrí la verdad más dolorosa de mi vida. Esa verdad que me rompió el corazón, pero al mismo tiempo me liberó de una prisión emocional en la que había vivido durante 39 años sin darme cuenta. Esa mañana me arreglé con tanto cariño. El vestido azul marino que compré especialmente para la boda de mi Lupita, los zapatos que elegí con cuidado durante semanas, el labial discreto que ella siempre decía que me quedaba bonito. A los 68 años, todavía me preocupaba por estar presentable para los momentos importantes de la familia, sobre todo para la boda de mi única hija, esa niña que crié sola desde los 3 años de edad, cuando su padre José nos abandonó sin explicación un martes cualquiera. El camión se atrasó 40 minutos. 40 minutos que cambiaron todo mi mundo. Me quedé ahí parada en la parada, mirando el reloj, sintiendo el corazón acelerarse con cada minuto que pasaba. La ceremonia empezaría a las 3 de la tarde, y ya eran las 2:30 cuando finalmente logré llegar al salón de fiestas Las Flores en la colonia Roma Norte. Corrí lo que mis piernas me permitían, subiendo las escaleras del salón con la respiración entrecortada, imaginando que todos entenderían mi retraso. Al fin y al cabo, era la madre de la novia. Era natural que estuviera ahí, sin importar la hora. Cuando llegué a la puerta del salón, me detuve para respirar profundo y arreglarme el cabello antes de entrar. Fue entonces cuando escuché las risas que venían de adentro. Risas fuertes, relajadas, como si fuera un chiste muy gracioso. Curiosa, me acerqué un poco más a la puerta entreabierta, que tenía una cortina de encaje blanco que no cubría completamente la entrada. La vieja loca no vino. Era la voz de mi propia hija, Guadalupe. Ella que siempre se mete en todo, que quiere controlar todo, justo hoy decidió largarse. Más risas. Risas que me sonaron como cuchillos atravesando mis oídos. Mejor así, respondió Luis, mi futuro yerno. Por lo menos no va a haber drama. No va a estar ella queriendo llamar la atención como siempre. Las palabras me golpearon como rayos. Vieja loca. Así se refería mi hija a mí en el día de su propia boda. Así pensaba de la mujer que trabajó en 2 empleos para pagarle sus estudios, que se quedó despierta noches enteras cuando estaba enferma, que renunció a rehacer su propia vida para dedicarse completamente a ella. Sentí las piernas temblar y me apoyé en la pared de mármol frío del pasillo. 39 años de dedicación maternal se desvanecían en 2 frases crueles. Pero lo que ellos no sabían era que esas palabras acababan de despertar algo dentro de mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Pero había más, mucho más. Escuché la voz de mi comadre Rosa, la madrina de Guadalupe, diciendo: «Ay, Lupita, no seas tan dura con tu mamá. La pobrecita debe estar preocupada por llegar tarde». Y entonces escuché algo que me heló la sangre. ¿Preocupada? Rosa, mi mamá ni siquiera sabe que nos vamos a mudar a Cuernavaca la próxima semana. Ni sabe que ya vendimos el departamento que Luis tenía. Ni sabe que con el dinero de esa venta y lo que esperamos que ella nos dé para nuestra emergencia, ya compramos una casa preciosa allá. Mi corazón se detuvo. ¿Qué emergencia? ¿De qué dinero hablaba? Luis continuó. Tu mamá es tan ingenua, Lupita. Cuando le contemos que perdí el trabajo y que necesitamos ayuda urgente para no quedarnos en la calle, seguro nos da todo lo que tiene ahorrado. Y para cuando se dé cuenta de que no era verdad, ya estaremos viviendo en Cuernavaca, lejos de sus dramas. Exacto, agregó Guadalupe. Y si protesta mucho, le decimos que puede venir a visitarnos de vez en cuando. Pero ya no va a estar encima de nosotros todo el tiempo. Ya no va a estar metiéndose en nuestra vida de casados. Francamente, Rosa, ya era hora de que mi mamá aprendiera a vivir su propia vida en lugar de estar siempre pendiente de la mía. Rosa trató de defender mi reputación nuevamente. Pero Lupita, tu mamá te ama mucho. Todo lo que hace es porque se preocupa por ti. La respuesta de mi hija me destrozó. Rosa, hay una diferencia entre amar y asfixiar. Mi mamá no me ama, me asfixia, y eso ya me tiene harta. Por eso Luis y yo decidimos mudarnos lejos, para poder vivir en paz,
sin que ella esté siempre preguntando ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Con quién ando? Ya tengo 42 años. No necesito que mi mamá me esté cuidando como si fuera una niña. Ahí, parada detrás de esa cortina de encaje, con mi vestido azul marino y mis zapatos nuevos, sentí como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. No era solo el dolor de descubrir que mi hija no me amaba como yo creía. Era el dolor de darme cuenta de que nuestra relación había sido una mentira durante años. Que cuando ella me recibía en su casa, cuando reíamos juntas, cuando me pedía consejos, todo era actuación. Era tolerancia disfrazada de amor. Era soportarme hasta encontrar la manera de deshacerse de mí. Pero lo que más me dolía era reconocer que, en el fondo, siempre había sentido que algo estaba diferente. Siempre noté que ella se ponía medio tensa cuando yo llegaba a su departamento, que Luis apenas me saludaba cuando me veía, que las conversaciones se sentían forzadas, como si estuvieran esperando a que me fuera. Pero yo prefería ignorar esas señales antes que enfrentar la verdad de que mi hija no me quería cerca, que me había convertido en una carga en su vida, que tal vez realmente era una vieja loca que no sabía cuál era su lugar. Escuché más fragmentos de la conversación que siguió. Luis comentaba: «Lo bueno es que tu mamá es muy confiada. Cuando le digamos que perdí el trabajo en la constructora y que el dueño del departamento nos está corriendo, seguro se desesperará y nos dará todo su dinero sin hacer preguntas». Guadalupe se rió. «Sí, mi mamá es así, muy dramática y muy crédula. Ve un problema y ya quiere resolverlo con dinero. No se va a dar cuenta de que todo es mentira hasta que sea demasiado tarde». «¿Y si se da cuenta?», preguntó Rosa, que parecía la única con algo de conciencia en esa conversación. «Si se da cuenta, ya estaremos en Cuernavaca», respondió Luis. «¿Qué va a hacer? ¿Ir hasta allá a reclamarnos? Dudo que una señora de su edad se anime a hacer un viaje así nada más para pelear con nosotros». Guadalupe agregó algo que me terminó de romper. «Además, Rosa, ya es hora de que mi mamá entienda que yo tengo mi propia vida. Ella ya cumplió su papel de madre. Ya me crió, ya me ayudó a estudiar, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora debe aprender a vivir para ella misma y dejar de estar siempre pendiente de mí. Que se busque un hobby, que se apunte a un grupo de la tercera edad, que haga amigos de su edad, pero que me deje vivir en paz con mi esposo». Las risas continuaron. Rosa insistía en que yo era una buena madre y que merecía respeto, pero cada cosa que decía era rebatida por Guadalupe y Luis con comentarios crueles sobre mi personalidad, sobre mi forma de ser, sobre cómo me entrometía en sus vidas. Hablaban de mí como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto, no como una persona con sentimientos. Fue en ese momento que tomé la decisión más importante de mi vida. Si ellos querían que yo desapareciera, si creían que era una vieja loca que se metía en todo, si pensaban que era tan fácil manipularme y estafarme, entonces les iba a dar exactamente lo que deseaban, pero a mi manera, sin dramas, sin explicaciones, sin darles el gusto de verme sufrir. Me di media vuelta y me alejé de esa puerta sin hacer ruido, como un fantasma. Caminé despacio por el pasillo, bajé las escaleras con dignidad, salí del salón de fiestas y nunca miré hacia atrás. Caminé hasta la plaza que estaba frente al salón y me senté en una banca de hierro forjado, todavía vestida para la fiesta que nunca iba a ser mía. Las palabras de Guadalupe seguían resonando en mi cabeza. Vieja loca, asfixiante, dramática, crédula. Cerré los ojos y dejé que las memorias llegaran como una avalancha. Recordé la vez que ella tuvo neumonía a los 7 años, y yo pasé 3 noches sin dormir en el Hospital General, sosteniendo su manita mientras ardía en fiebre. Recordé cuando quiso estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, y yo vendí el único anillo de oro que tenía, herencia de mi abuela Concepción, para pagar la matrícula. Recordé los fines de semana que trabajé como mucama en casas de ricos en las lomas para juntar dinero para su graduación, de las veces que cené solo tortillas con sal para que ella pudiera tener un plato de comida completo, del orgullo que sentí cuando se graduó con mención honorífica, cuando consiguió su primer trabajo en un despacho importante, cuando me presentó a Luis diciendo que era el amor de su vida. En todas esas memorias, yo estaba ahí, presente, dedicada, amando incondicionalmente.
Y ahora descubría que para ella yo era solo una vieja loca que se metía en todo. Pero lo peor era que, pensando bien, yo podía entender de dónde venía esa percepción. En los últimos años, desde que ella comenzó a vivir con Luis, yo realmente me preocupaba demasiado. Le hablaba todos los días para saber cómo estaba. Le preguntaba sobre el trabajo, sobre la relación, sobre los planes para el futuro. Pasaba por su departamento los domingos llevando comida casera, ofreciendo ayuda con la limpieza, preguntando si necesitaban algo. Pensé que estaba siendo una madre presente, pero tal vez estaba siendo solamente molesta. Tal vez ellos realmente se sentían ahogados por mi atención. Pero no era solo eso lo que me partía por dentro. Era descubrir que nuestra relación era falsa. Que cuando ella me recibía en su casa, cuando reíamos juntas viendo telenovelas, cuando me pedía consejos sobre la boda, todo era mentira. Era tolerancia disfrazada de amor. Y lo más doloroso era admitir que, en el fondo, yo siempre sentí que algo estaba diferente. Siempre noté que ella se ponía tensa cuando yo llegaba, que Luis se iba a su recámara para no tener que conversar conmigo, que las pláticas se sentían forzadas. Pero yo prefería ignorar esas señales antes que enfrentar la verdad de que mi hija no me quería cerca, que me había convertido en un peso en su vida, que tal vez realmente era una vieja loca que no sabía su lugar. Mientras estaba sentada en esa banca, viendo pasar a las familias que se dirigían hacia el salón de fiestas, vestidas con sus mejores ropas para celebrar la boda de mi hija, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Dolor porque acababa de perder la relación más importante de mi vida. Liberación porque finalmente había escuchado la verdad, por cruel que fuera. Ya no tenía que seguir fingiendo que no veía las señales. Ya no tenía que seguir convenciéndome de que éramos una familia feliz cuando claramente no lo éramos. Un señor mayor que vendía globos se acercó y me preguntó si estaba bien. ¿Se siente mal, señora? Me vio tan descompuesta que se preocupó. Le dije que estaba bien, solo un poco cansada. Me ofreció un globo rosa con forma de corazón para alegrarle el día. Le dije que no, gracias, que los corazones ya no eran para mí. El señor se fue moviendo la cabeza, probablemente pensando que había encontrado a otra vieja loca hablando sin sentido. Vieja loca. Esas palabras se habían grabado en mi mente como hierro caliente, pero mientras más las repetía, más me daba cuenta de que tal vez tenían razón. Tal vez yo sí era una vieja loca. Loca por haber creído que el amor de una madre siempre es correspondido. Loca por haber pensado que los sacrificios siempre son valorados. Loca por no haber visto lo obvio, que mi hija había crecido y ya no me necesitaba, pero no sabía cómo decírmelo sin lastimarme. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me levanté de esa banca. Habían pasado 3 horas desde que llegué al salón. La boda ya había terminado. La fiesta ya había comenzado. Y yo ni siquiera había entrado a ver a mi hija vestida de novia. Pero ya no importaba. Había visto algo mucho más importante. Había visto la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, me había dado algo que no tenía hacía años: claridad. Caminé hacia la parada del camión con una determinación que no sentía desde mi juventud. No iba a regresar a casa a llorar como una víctima. No iba a llamar a Guadalupe para pedirle explicaciones. No iba a rogarle que me dijera que todo había sido un malentendido. Iba a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Iba a poner mis propias necesidades primero. Iba a dejar de ser la madre abnegada que siempre dice que sí, que siempre perdona, que siempre entiende. Iba a convertirme en la mujer que nunca me permití ser. El camión llegó puntual esta vez. Me subí y me senté junto a la ventana, viendo cómo se alejaba el salón de fiestas donde mi hija se estaba casando sin mí. Pero por primera vez, en 39 años, no me sentía culpable por no estar donde se suponía que debía estar. Me sentía libre, libre de las expectativas, libre de las mentiras, libre de una relación que había sido unilateral durante demasiado tiempo. Cuando llegué a mi departamento en la colonia Doctores, me quité el vestido azul marino y lo colgué en el ropero. Nunca más me lo iba a poner. Representaba una ilusión que acababa de hacerse pedazos. Me puse mi bata de casa más cómoda. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por nadie más. No tenía que estar pensando en qué estaría haciendo Guadalupe,
si estaría bien, si necesitaría algo. Podía simplemente estar conmigo misma. Esa noche no dormí, no porque estuviera triste, sino porque estaba planeando cómo iba a reconstruir mi vida, planeando cómo iba a convertirme en la protagonista de mi propia historia, en lugar de ser solo un personaje secundario en la historia de mi hija, planeando cómo iba a demostrarles que la vieja loca que tanto despreciaban era en realidad una mujer inteligente, capaz y digna de respeto. Al amanecer ya había tomado mi primera decisión. Iba a cambiar mi número de teléfono. No quería escuchar disculpas, justificaciones o explicaciones. Las palabras que había escuchado en la puerta de ese salón habían sido la verdad más pura que había oído en mi vida. Y las verdades así no necesitan explicación. Simplemente necesitan ser aceptadas y usadas como punto de partida para algo mejor. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa de diario y salí a la calle con una sonrisa que no había sentido en años. Era el primer día del resto de mi vida, y esta vez iba a vivirla exactamente como yo quisiera. Las lágrimas que nadie vio. Los días siguientes a la boda fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en 39 años, no sabía nada de Guadalupe. No sabía si había regresado bien de su luna de miel a Acapulco. No sabía si estaba feliz. No sabía si me había extrañado, aunque fuera un poquito. Y lo más raro de todo era que por primera vez no me sentía desesperada por saberlo. El lunes en la mañana cambié mi número de teléfono como había planeado. Fui a la oficina de Telcel en la avenida Insurgentes y le dije a la muchacha que atendía que necesitaba una línea nueva. Cuando me preguntó si quería conservar el número anterior, le dije que no, que quería empezar completamente de cero. La muchacha, que se llamaba Patricia según su gafete, me miró extrañada. ¿Está segura, señora? Cambiar de número es muy complicado. Tiene que avisar a toda su familia, a sus amigos. Le sonreí y le dije, «Mija, a mi edad una aprende que no toda la familia merece tener tu número nuevo». Cuando salí de ahí con mi teléfono nuevo, me sentí como si hubiera cortado las cadenas que me ataban a una vida que ya no quería vivir. Era un sentimiento extraño, mezcla de libertad y soledad, pero por primera vez en mucho tiempo, era una soledad que yo había elegido. No era la soledad de ser ignorada o tolerada. Era la soledad de quien decide tomar distancia para sanar. Esa misma tarde fui al banco. Durante los últimos 2 años, Guadalupe había estado insistiendo en que le diera una copia de mis tarjetas y claves por si me pasaba algo. «Es por precaución, mami», me decía siempre. «Ya estás grande y nunca se sabe cuándo puedas necesitar ayuda». Pero después de lo que escuché en la boda, esas precauciones me sonaban a algo muy diferente. Sonaban a preparativos para el gran robo que habían planeado. En el banco, la ejecutiva de cuentas, una señora mayor llamada Consuelo, me atendió con mucha paciencia. Le expliqué que quería cambiar todas mis claves, cancelar las tarjetas adicionales que había dado a mi hija y abrir una cuenta nueva en otra sucursal. Consuelo me preguntó si había tenido algún problema de seguridad. Le dije que sí, que había descubierto que alguien de mi confianza estaba planeando robarme. No mentí, solo no especifiqué que esa persona era mi propia hija. «Señora Esperanza», me dijo Consuelo mientras tramitaba todo, «me da mucho gusto ver que personas de su edad tomen medidas para protegerse. Muchas veces los familiares se aprovechan de la confianza de los adultos mayores. Usted hizo muy bien en venir». Sus palabras me confirmaron que mi decisión era correcta. Si hasta una extraña podía ver lo obvio, ¿cómo yo había sido tan ciega durante tanto tiempo? Cuando terminé todos los trámites bancarios, me dirigí a la notaría donde había hecho mi testamento 2 años atrás. El licenciado Martínez, un hombre serio de unos 50 años, me recibió en su oficina llena de libros de leyes. Le expliqué que quería hacer algunos cambios en mi testamento. Cuando le dije que quería quitar a mi hija como única heredera, se puso muy serio. «Señora Hernández», me dijo, «entiendo que las relaciones familiares pueden ser complicadas, pero tomar decisiones tan drásticas cuando se está molesto no siempre es lo mejor. ¿Ha hablado con su hija sobre lo que la tiene preocupada?». Le expliqué que no estaba molesta, que simplemente había abierto los ojos, que había descubierto que mi hija no me veía como yo la veía a ella y que eso cambiaba todo. El licenciado insistió en que lo pensara bien, pero yo ya lo había pensado durante 3 noches sin dormir.
Le dije que quería dividir mi herencia. 50% para una fundación que ayudara a madres solteras, 30% para mi comadre Rosa, que al menos había tratado de defenderme en la boda, y solo 20% para Guadalupe. Así aprenderá que el amor de una madre no es infinito cuando no es correspondido, le dije. El licenciado Martínez me pidió que esperara una semana antes de firmar los cambios, para estar segura de mi decisión. Acepté, pero le dije que mi decisión no iba a cambiar. Durante esa semana, cada vez que recordaba las risas de Guadalupe llamándome vieja loca, me convencía más de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, me senté en mi cocina con una taza de café y dejé que las memorias vinieran sin resistirme. Recordé el día que Guadalupe nació en el Hospital de la Mujer. José, su padre, estaba tan nervioso que se desmayó cuando la doctora le mostró a la bebé. Yo me reí tanto de verlo tirado en el suelo que la doctora me regañó por no estar concentrada en el parto. Guadalupe nació a las 3 de la madrugada de un martes de mayo, después de 8 horas de trabajo de parto. Cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, juré que haría todo lo posible para que fuera feliz. Durante 3 años cumplí esa promesa. Trabajaba medio tiempo como secretaria en una oficina de contadores y el resto del día lo dedicaba completamente a mi bebé. José también era un buen padre en esos primeros años. Llegaba del trabajo en la fábrica de textiles y se sentaba en el suelo a jugar con Guadalupe hasta que se quedaba dormida. Los domingos íbamos al Parque Hundido y ella se subía a todos los juegos mientras nosotros la cuidábamos. Éramos una familia normal, feliz, completa. Todo cambió el día que José conoció a Marisol. Era una muchacha de 25 años que trabajaba como cajera en el Oxxo de la esquina de su trabajo. Al principio no me preocupé cuando él comenzó a llegar tarde, cuando empezó a estar distraído, cuando dejó de jugar con Guadalupe después del trabajo. Pensé que estaba cansado, que el trabajo en la fábrica lo tenía estresado. Nunca se me ocurrió que pudiera estar enamorándose de otra mujer. Me enteré de la manera más cruel posible. Fui a buscar a José a la fábrica porque había olvidado su lonchera y uno de sus compañeros, Antonio, me dijo: «¡Ay, Esperanza! José ya se fue con su novia al hotel de la esquina. Desde hace como 2 meses esa es su rutina». Me quedé parada ahí, con la lonchera en las manos, sintiéndome como la mujer más estúpida del mundo. Todos sus compañeros sabían de la aventura de mi marido menos yo. Esa noche, cuando José llegó a casa como si nada hubiera pasado, lo confronté. Al principio lo negó, después se enojó y finalmente confesó todo. Me dijo que ya no me amaba, que Marisol lo hacía sentir joven otra vez, que conmigo solo se sentía atrapado en una rutina aburrida. Le pregunté qué iba a pasar con Guadalupe y me dijo que podía verla los fines de semana. Como si fuera tan fácil, como si una niña de 3 años pudiera entender por qué su papá ya no vivía con nosotras. José se fue un martes por la mañana, mientras Guadalupe estaba en el jardín de niños. Recogió su ropa en 2 maletas, me dejó 3,000 pesos en la mesa de la cocina y me dijo: «Esto te va a ayudar mientras encuentras un trabajo de tiempo completo. Yo voy a dar 200 pesos por semana para los gastos de la niña». 200 pesos por semana. Eso era lo que valía su hija para él. Cuando Guadalupe regresó del jardín de niños esa tarde y preguntó por su papá, no supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña de 3 años que su papá decidió que prefería estar con otra mujer? Le dije que papá había tenido que irse a trabajar muy lejos, pero que regresaría pronto. Era mentira, pero no podía destrozar su corazón de bebé con la verdad. José nunca regresó. Las visitas de los fines de semana duraron apenas 2 meses. Después empezó a cancelar, a poner excusas, a llegar tarde. Guadalupe se pasaba los sábados esperándolo en la ventana, vestida con su mejor ropita, hasta que se hacía de noche y tenía que aceptar que papá no vendría. Para cuando cumplió 4 años, José ya no aparecía para nada. Se había mudado a Guadalajara con Marisol y había desaparecido completamente de nuestras vidas. Fueron años muy duros. Tuve que conseguir un trabajo de tiempo completo como recepcionista en una clínica dental y dejar a Guadalupe en una guardería que costaba la mitad de mi sueldo. Llegaba a casa agotada todas las noches, pero siempre con energía suficiente para ayudarla con la tarea, para jugar con ella un rato, para leerle un cuento antes de dormir. Los fines de semana eran solo nuestros. Íbamos al zoológico de Chapultepec,
al Museo de los Niños, al Parque México. Hacíamos todo lo que podíamos hacer con el poco dinero que teníamos. Cuando Guadalupe tenía 8 años y me preguntó por qué otros niños tenían papá y ella no, decidí decirle la verdad. Una verdad suavizada, pero verdad al fin. Le expliqué que a veces los papás y las mamás dejan de amarse y que cuando eso pasa, es mejor que vivan separados. Que su papá se había ido porque ya no era feliz con nosotras, pero que eso no significaba que ella hubiera hecho algo malo. Guadalupe lloró esa noche, pero después me dijo: «No importa, mami, tú eres como mi mamá y mi papá juntos, yo no necesito a nadie más». Esas palabras me llenaron de fuerzas para seguir adelante. Durante años, Guadalupe y yo fuimos un equipo perfecto. Ella era una niña inteligente, cariñosa, estudiosa. Siempre tenía buenas calificaciones, nunca me daba problemas, siempre me ayudaba con los quehaceres de la casa. Los maestros de la escuela me felicitaban por lo bien educada que estaba mi hija. «Se nota que la crió con mucho amor», me decían. Y era verdad, todo el amor que no pude darle a José, se lo di a ella multiplicado por 1000. Cuando Guadalupe tenía 15 años, conseguí un trabajo mejor como asistente administrativa en una empresa de seguros. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba en la clínica, y por fin pudimos mudarnos a un departamento más grande en la Colonia del Valle. Guadalupe estaba feliz porque tendría su propia recámara por primera vez. Pintamos las paredes de rosa, compramos una cama nueva, y ella pegó pósters de sus cantantes favoritos. Era su pequeño reino, y le encantaba. Durante la preparatoria, Guadalupe desarrolló una pasión por la arquitectura. Siempre estaba dibujando casas, edificios, parques. Soñaba con estudiar en la Universidad Nacional y convertirse en una arquitecta famosa que diseñaría casas para gente que no tenía dinero. «Voy a hacer casas bonitas y baratas, mami», me decía, «para que todas las familias puedan vivir dignamente». Me emocionaba escucharla hablar de sus sueños con tanto entusiasmo. Cuando terminó la preparatoria con promedio de 9.5, los dos estábamos eufóricas. Había logrado quedarse en la Universidad Nacional para estudiar arquitectura. Era un sueño hecho realidad, pero también era el inicio de gastos que yo no había calculado bien. La matrícula, los libros, los materiales de dibujo, las maquetas, todo era mucho más caro de lo que pensaba. Mi sueldo ya no alcanzaba para cubrir todos los gastos. Fue entonces cuando tomé la decisión de trabajar medio tiempo adicional los fines de semana como empleada doméstica. Limpiaba casas en las lomas para familias ricas que pagaban bien pero trataban mal. Soporté humillaciones, malos tratos, comentarios despectivos, todo por conseguir el dinero extra que necesitaba para que Guadalupe pudiera estudiar sin preocupaciones. Nunca le conté sobre esos trabajos de fin de semana. Le decía que iba a visitar a una amiga enferma. No quería que se sintiera culpable por los sacrificios que estaba haciendo. Durante 5 años mantuve esa rutina, de lunes a viernes en la oficina de seguros, sábados y domingos limpiando casas ajenas. Guadalupe era una estudiante ejemplar. Tenía beca parcial por sus buenas calificaciones. Participaba en concursos de diseño. Siempre estaba entre los mejores de su generación. Los maestros la adoraban. Sus compañeros la respetaban. Era exactamente la hija con la que cualquier madre soñaría. Cuando se graduó con mención honorífica, yo lloré de orgullo en la ceremonia de graduación. Ver a mi hija recibir su título de arquitecta, escuchar cuando dijeron su nombre entre los 5 mejores estudiantes de la generación, sentir que todos esos años de sacrificio habían valido la pena, fue el momento más feliz de mi vida. Guadalupe me abrazó después de la ceremonia y me dijo: «Gracias, mami. Sin ti esto nunca habría sido posible. Eres la mejor madre del mundo». Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras estaba sentada en mi cocina, tomando café y recordando. Eres la mejor madre del mundo. ¿Cuándo había dejado de ser la mejor madre del mundo para convertirme en una vieja loca? ¿En qué momento nuestra relación se había transformado de amor genuino a tolerancia forzada? La respuesta llegó como un golpe en el estómago, cuando Guadalupe conoció a Luis. Conoció a Luis Morales en su primer trabajo como arquitecta junior en un despacho del centro. Él era ingeniero civil, tenía 35 años y estaba divorciado sin hijos.
Al principio me dio gusto que mi hija hubiera encontrado a alguien. Después de tantos años de estar solas, pensé que era natural que quisiera formar su propia familia. Los primeros meses, Luis era amable conmigo. Llegaba a nuestra casa, me saludaba cortésmente, me preguntaba cómo estaba. A veces hasta me traía flores para agradecer la cena que yo preparaba cuando venía a visitar a Guadalupe. Parecía un buen hombre, trabajador, respetuoso, con planes serios para el futuro. Guadalupe estaba feliz, y eso me bastaba para aprobar la relación. Pero gradualmente comencé a notar cambios en mi hija. Ya no me contaba todos los detalles de su día como antes. Ya no se quedaba conmigo en las noches viendo telenovelas y comiendo palomitas. Ya no me pedía consejos sobre el trabajo o sobre la vida. Cuando le preguntaba cómo estaba, me contestaba con monosílabos. Cuando trataba de conversar sobre sus proyectos de arquitectura, me decía que no entendería porque era muy técnico. Gradualmente me estaba excluyendo de su vida, pero yo no quería ver las señales. Cuando Guadalupe cumplió 30 años, Luis le propuso matrimonio en una cena romántica en el restaurante más caro de Polanco. Llegó a casa esa noche mostrándome el anillo, feliz y emocionada, hablando de los planes para la boda. Yo me alegré por ella, pero también sentí una punzada de tristeza que no pude explicar. Era como si supiera, inconscientemente, que ese anillo representaba el final de nuestra relación especial. Los preparativos para la boda duraron un año completo. Guadalupe se volvió obsesiva con cada detalle. El vestido tenía que ser perfecto, las flores tenían que ser exactamente del color correcto, la música tenía que ser la ideal. Yo traté de ayudar en todo lo que podía, pero cada vez que daba una opinión, Luis intervenía con una sugerencia diferente, y Guadalupe siempre terminaba eligiendo lo que él decía. Poco a poco me di cuenta de que mi papel en la boda se había reducido a pagar cosas y estar callada. Luis tenía opiniones muy firmes sobre todo, y Guadalupe había comenzado a adoptar esas opiniones como propias. Cuando yo sugería algo, me decían que era muy anticuado, que los gustos habían cambiado, que yo no entendía las tendencias modernas. Me convertí en una fuente de financiamiento, no en una parte integral de la planificación. El día antes de la boda, mientras terminaba de empacar el regalo que les había comprado, un juego de vajilla de porcelana que había estado pagando en abonos durante 6 meses, me di cuenta de que tenía un nudo en el estómago. No eran nervios normales de madre de la novia, era una premonición de que algo estaba mal. Pero no podía imaginar qué tan mal estaban las cosas hasta que escuché esa conversación en la puerta del salón. Ahora, sentada en mi cocina una semana después de la boda, entendía que los cambios en Guadalupe no habían sido graduales, habían sido calculados. Luis no solo se había enamorado de mi hija, se había propuesto separarla de mí, y había tenido éxito. Mi propia hija había elegido la versión de sí misma que a él le gustaba. Una mujer independiente que no necesitaba a su madre, que podía tomar decisiones sin consultar conmigo, que podía ridiculizar mi amor y mi preocupación llamándolas asfixia. Esa noche, por primera vez en una semana, lloré. Lloré por la hija que había perdido, por los años que había desperdiciado creyendo en una mentira, por el amor que había dado sin recibir nada genuino a cambio. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido antes de convertirme únicamente en la mamá de Guadalupe. Lloré por la esperanza que había existido antes de sacrificar todos sus sueños por una hija que al final la veía como un estorbo. Cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y tomé la segunda decisión más importante de mi vida. Ya no iba a llorar más por esto. Las lágrimas eran para los finales tristes, y esto no era un final triste. Era el comienzo de algo nuevo. Era la oportunidad de redescubrir quién era Esperanza Hernández cuando no estaba definida únicamente por ser madre. Al día siguiente, martes por la mañana, sonó el timbre de mi departamento. Era mi comadre Rosa. Llegó con una canasta de pan dulce y cara de preocupación. «Esperanza», me dijo en cuanto abrí la puerta. «¿Qué pasó en la boda? Guadalupe está preguntando por todas partes dónde estás. Dice que tu teléfono no sirve y que está muy preocupada». La invité a pasar y le serví café. Rosa era mi comadre desde que nuestros hijos eran pequeños. Su hijo Miguel y Guadalupe habían crecido juntos como hermanos. Rosa sabía mejor que nadie todos los sacrificios que había hecho por mi hija.
Si alguien podía entender mi decisión, era ella. Rosa, le dije, ¿tú estuviste en la boda todo el tiempo? Ella asintió. ¿Escuchaste la conversación que tuvieron en el salón antes de que empezara la ceremonia? Rosa se puso incómoda. Esperanza, no sé de qué conversación hablas, pero yo la conocía demasiado bien. En sus ojos podía ver que sí sabía. Rosa, por favor dime la verdad. ¿Escuchaste cuando Guadalupe me llamó vieja loca? ¿Escuchaste cuando dijeron que era mejor que no hubiera llegado? Rosa bajó la cabeza y después de un silencio eterno asintió. Sí, Esperanza, lo escuché todo, y me dolió mucho. Traté de defenderla, pero nada, Rosa. Escuchaste la verdad. Mi hija piensa que soy una vieja loca que se mete en todo, y tal vez tenga razón. Rosa trató de interrumpirme, pero yo continué. Durante años me he comportado como si mi única función en la vida fuera ser útil para Guadalupe, como si no tuviera derecho a existir por mí misma. Y ella lo aprendió. Aprendió que yo estoy aquí solo para servirle, para resolver sus problemas, para darle dinero cuando lo necesite. Rosa se quedó callada. Después de unos minutos, me dijo, Esperanza, sé que estás dolida, y tienes razón de estarlo, pero Guadalupe es tu hija. Es la única familia que tienes. ¿De verdad vas a cortar la relación por unas palabras dichas en un momento de estrés? Rosa, le dije, no voy a cortar nada. Simplemente voy a dejar de fingir que nuestra relación es algo que no es. Durante 39 años he vivido para mi hija. Ahora voy a vivir para mí. Y si ella quiere ser parte de mi nueva vida, va a tener que ganarse ese lugar con respeto, no con manipulación. Rosa se fue esa tarde con más preguntas que respuestas. Pero antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado. Esperanza, tienes razón en estar enojada, pero ten cuidado de no convertirte en una persona amargada. La amargura no te va a devolver a tu hija, solo te va a quitar la paz. Esa noche, mientras preparaba mi cena sola en mi cocina, pensé en las palabras de Rosa. No quería convertirme en una mujer amargada, quería convertirme en una mujer libre. Y para ser libre, tenía que soltar las cadenas que me ataban a una relación que me lastimaba más de lo que me alimentaba. Era hora de comenzar la tercera etapa de mi vida. Los primeros 30 años habían sido para crecer y enamorarme. Los siguientes 39 habían sido para ser madre. Ahora era tiempo de descubrir quién era Esperanza cuando no tenía que ser nada para nadie más que para sí misma. La venganza más dulce es la libertad. Han pasado 2 semanas desde la boda de Guadalupe y hoy por fin se cumplió mi plan. Hoy fue el día en que mi hija descubrió que la vieja loca que tanto despreciaba era en realidad una mujer mucho más inteligente de lo que jamás imaginó. Y lo mejor de todo es que no tuve que gritar, no tuve que hacer escenas dramáticas, no tuve que humillarme rogando por respeto. Simplemente dejé que la vida le enseñara lo que yo nunca pude enseñarle. Que el amor de una madre no es un derecho, es un privilegio que se gana día a día. Esta mañana, como todas las mañanas desde que cambié mi vida, me levanté temprano y me preparé un desayuno completo. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientitas, café de olla y jugo de naranja recién exprimido. Durante años desayunaba solo una taza de café y un pan tostado porque siempre tenía prisa de ir a trabajar o de resolver algún problema de Guadalupe. Pero ahora, por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Mientras desayunaba tranquilamente, leyendo el periódico de la mañana, escuché que alguien tocaba mi puerta con mucha insistencia. Eran las 8:30 de la mañana. ¿Quién podría ser tan temprano? Me asomé por la mirilla y vi a Guadalupe parada afuera, con el cabello revuelto, sin maquillaje, usando una sudadera vieja y jeans. Se veía desesperada, alterada, completamente diferente a la novia radiante de hace 2 semanas. No abrí inmediatamente. Me quedé ahí, observándola a través de la mirilla, viendo cómo tocaba cada vez más fuerte, cómo gritaba, «Mami, por favor, abre, sé que estás ahí». Era la primera vez en 2 semanas que la veía, y lo primero que pensé fue, «Ahora sí necesitas a la vieja loca, ¿verdad?». Esperé 5 minutos más antes de abrir la puerta. Cuando finalmente la abrí, Guadalupe se abalanzó hacia mí como si fuera a abrazarme, pero yo di un paso atrás. «Buenos días, Guadalupe», le dije con una sonrisa cordial pero fría.
¿A qué debo el honor de tu visita tan temprano? Ella se quedó parada ahí, confundida por mi tono formal. Durante 39 años, yo siempre la recibía con abrazos, besos, preguntas sobre cómo estaba, si había comido, si necesitaba algo. Esta vez no hubo nada de eso. Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué cambiaste tu teléfono? ¿Por qué no me has buscado? Regresé de la luna de miel hace una semana y he estado viniendo todos los días, pero nunca estás. Los vecinos me dijeron que te han visto salir muy temprano y regresar muy tarde. ¿Dónde has estado? ¿Estás enojada conmigo por algo? La dejé pasar y le ofrecí café como si fuera una visita cualquiera. Guadalupe se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde habíamos pasado tantas tardes viendo telenovelas juntas, donde habíamos planeado su boda, donde ella me había contado sus sueños de ser arquitecta. Pero ahora ese sofá se sentía como territorio neutral, como si fuéramos dos extrañas teniendo una conversación cortés. No estoy enojada, Guadalupe, le dije mientras le servía el café. Simplemente estoy ocupada, ¿sabes? A los 68 años descubrí que tengo una vida muy interesante cuando no la dedico completamente a preocuparme por ti. Guadalupe me miró como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Ocupada en qué, mami? Tú nunca haces nada los fines de semana. Sonreí antes de responder. Durante las últimas 2 semanas había estado muy ocupada. Efectivamente, había empezado a tomar clases de pintura en acuarela en un centro cultural para adultos mayores. Había comenzado a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca pública donde leíamos novelas y las discutíamos los jueves por la tarde. Me había inscrito en un curso de computación básica porque quería aprender a usar Internet y el correo electrónico. Y los sábados por la mañana había empezado a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario, sirviendo desayunos a familias de bajos recursos. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, Guadalupe. Pintura, computación, lectura. También estoy ayudando en un comedor comunitario. Es increíble la cantidad de tiempo libre que tiene una persona cuando no está esperando que su hija la llame o la visite. La cara de Guadalupe se puso pálida. Mami, yo siempre te llamo, siempre te visito. No entiendo por qué estás hablando así. Fue entonces cuando decidí que era hora de poner las cartas sobre la mesa. Guadalupe, escuché todo lo que dijiste en tu boda. Escuché cuando me llamaste vieja loca. Escuché cuando dijiste que era mejor que no hubiera llegado. Escuché toda la conversación sobre la mentira que planeaban contarme para sacarme dinero. Escuché todo. El color se fue completamente de la cara de Guadalupe. Se quedó sentada ahí, con la taza de café temblando en sus manos, sin poder decir una palabra. Después de unos minutos eternos, balbuceó. Mami, nosotros, eso no fue... Yo estaba nerviosa por la boda. ¿No era en serio? ¿No era en serio? Le pregunté con calma. ¿Llamarme vieja loca no era en serio? ¿Decir que era mejor que no estuviera en tu boda no era en serio? ¿Planear mentirme sobre que Luis perdió el trabajo para estafarme mis ahorros no era en serio? Con cada pregunta, Guadalupe se encogía más en el sofá. Mami, por favor déjame explicarte. No necesitas explicarme nada, Guadalupe. Por primera vez en 39 años, escuché la verdad pura sobre lo que realmente piensas de mí. Y aunque dolió mucho, también me liberó. Me liberó de la ilusión de que eras la hija amorosa que yo creía que eras. Guadalupe comenzó a llorar. Mami, yo sí te amo, solo que a veces siento que eres muy intensa, que te preocupas demasiado. Luis dice que... Ah, claro. Luis dice, ahora entiendo todo. Tu nueva personalidad, tus nuevas opiniones sobre mí, todo viene de Luis, ¿verdad? Le conté todo lo que había hecho durante estas 2 semanas. Le expliqué que había cambiado mi número de teléfono, que había cancelado su acceso a mis cuentas bancarias, que había modificado mi testamento. ¿Modificaste tu testamento?, me preguntó con voz quebrada. Sí, ahora solo vas a heredar 20% de mis bienes. El resto se va a dividir entre tu madrina Rosa y una fundación para madres solteras. Guadalupe se levantó del sofá como si le hubieran dado una bofetada. No puedes hacer eso. Soy tu única hija. Todo lo que tienes debería ser mío. Y ahí estaba, la verdadera Guadalupe. No la hija amorosa que fingía ser, sino la mujer codiciosa que solo se interesaba en mi dinero. Guadalupe, durante 39 años creí que me amabas.
Ahora sé que lo que realmente amas es mi capacidad de resolver tus problemas financieros. Bueno, esa época se acabó. Si quieres tener una relación conmigo de ahora en adelante, va a ser una relación basada en respeto mutuo, no en conveniencia económica. Pero mami, nosotros realmente necesitamos ayuda. Luis y yo queremos comprar una casa más grande. ¿En Cuernavaca?, le pregunté. Guadalupe se quedó helada. ¿Cómo sabes eso? Porque escuché toda su conversación en la boda, Guadalupe. Sé que ya compraron una casa allá con el dinero de la venta del departamento de Luis. Sé que planeaban mentirme para conseguir más dinero mío. Sé todo. Guadalupe se derrumbó en el sofá, llorando desconsoladamente. Mami, no queríamos lastimarte, solo queríamos tener una vida mejor. Luis dice que tú tienes mucho dinero ahorrado y que no lo necesitas porque ya estás vieja. ¿Que no lo necesito porque ya estoy vieja? Guadalupe, ¿tú escuchas las cosas que dice tu marido sobre mí? ¿Y te parece normal que hable así de tu madre? Por primera vez, Guadalupe se quedó sin respuesta. Creo que fue el momento en que se dio cuenta de que había elegido a un hombre que no respetaba a su familia, y que ella había adoptado esa falta de respeto como si fuera normal. Mami, yo sé que Luis a veces dice cosas feas, pero él está estresado por el trabajo, por los gastos. Guadalupe, basta. No me vas a convencer de que Luis es una buena persona. Y tampoco me vas a convencer de que tú eres la víctima en esta situación. Ustedes dos planearon estafarme. Punto. No hay justificación para eso. Me levanté y fui a mi recámara. Regresé con una carpeta llena de documentos. Mira, Guadalupe, aquí están todos los recibos de todo el dinero que he gastado en ti durante los últimos 10 años. Cursos de inglés que nunca terminaste, 12,000 pesos. El carro que te compré cuando te graduaste, 120,000 pesos. Los muebles de tu departamento, 40,000 pesos. Tu vestido de novia, 30,000 pesos. El salón para tu boda, 80,000 pesos. En total, en los últimos 10 años, he gastado más de 300,000 pesos en ti. Y tú me pagas, llamándome vieja loca. Guadalupe miraba los documentos con la boca abierta. Mami, yo no sabía que habías guardado todos esos recibos. Los guardé porque era mi forma de recordar lo orgullosa que me sentía de poder ayudar a mi hija. Pero ahora me doy cuenta de que no estaba ayudando a mi hija. Estaba manteniendo a una adulta que se negaba a ser independiente. Entonces, ¿qué quieres que haga?, me preguntó Guadalupe, todavía llorando. Quiero que aprendas a vivir sin mi dinero. Quiero que aprendas a resolver tus problemas sin llamarme. Quiero que aprendas a ser una hija que me visita porque me quiere, no porque necesita algo. Y sobre todo, quiero que aprendas a respetarme. En ese momento sonó mi teléfono celular. Era Miguel, el hijo de mi comadre Rosa, que ahora trabajaba como contador y me estaba ayudando con mis finanzas. Señora Esperanza, ya está todo listo. La casa se vendió por el precio que queríamos. El dinero ya está depositado en su cuenta nueva. Guadalupe me miró con horror. ¿Vendiste la casa? Vendí mi casa, le corregí. Esta casa era mía, Guadalupe, y la vendí porque quiero mudarme a un lugar donde pueda empezar una nueva vida. ¿Te vas a mudar? ¿A dónde? Me voy a mudar a Cuernavaca, curiosamente. Compré un departamento pequeño pero bonito, cerca del centro. Irónico, ¿no? Ustedes se van a Cuernavaca para huir de mí, y yo también me voy para Cuernavaca para empezar una nueva vida. La diferencia es que yo no estoy huyendo de nadie. Estoy corriendo hacia mi libertad. Guadalupe se quedó en shock total. Mami, no puedes hacer esto, no puedes mudarte. ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda? ¿Y si qué, Guadalupe? ¿Y si necesito que alguien me llame vieja loca? ¿Y si necesito que alguien planee estafarme? No te preocupes, ya encontré una nueva familia. Le conté sobre doña Carmen, una señora viuda de 75 años que había conocido en las clases de pintura. Doña Carmen vivía sola en Cuernavaca desde que murió su esposo, y habíamos desarrollado una amistad muy bonita. Cuando le conté mi situación, me invitó a mudarme cerca de su casa. Podemos ser vecinas y cuidarnos mutuamente, me había dicho. A nuestra edad, la familia la elige una. Doña Carmen perdió a su única hija en un accidente hace 5 años, le expliqué a Guadalupe. Ella dice que yo soy como la hija que le hubiera gustado tener. Una que la respeta, que valora su sabiduría, que disfruta su compañía sin querer nada a cambio. Y yo digo que ella
Es como la madre que me hubiera gustado tener en esta etapa de mi vida. Una que me entiende, que no me juzga, que celebra mi independencia. Guadalupe me miró como si estuviera loca. Mami, estás hablando de reemplazar a tu familia con extraños. No, Guadalupe. Estoy hablando de rodearte de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Durante 39 años, mi familia fuiste tú, pero una familia de una sola persona que no te respeta no es una familia, es una prisión. Fue entonces cuando Luis llegó. Escuchamos el ruido de una llave en la cerradura. Guadalupe había conservado las llaves de mi departamento y se las había dado a su marido. Luis entró como si fuera su casa, gritando: «¡Guadalupe! ¿Qué estás haciendo aquí tanto tiempo? ¡Ya vámonos!». Cuando me vio sentada en mi propia sala, se puso incómodo. «Buenos días, Luis», le dije con la misma cordialidad fría que había usado con Guadalupe. «Veo que tienes llaves de mi casa. ¿Cuándo planeas devolvérmelas?». Luis me miró confundido. «Señora Esperanza, ¿está todo bien? Guadalupe me dijo que usted cambió su teléfono y...». «Sí, cambié mi teléfono. Y también cambié mi dirección bancaria, mi testamento, y muy pronto mi dirección física. ¿Hay algún problema con eso?». Luis miró a Guadalupe buscando una explicación. Ella le explicó rápidamente todo lo que habíamos hablado. Vi cómo la cara de Luis cambiaba de confusión a preocupación y finalmente a enojo. «Señora Esperanza, creo que está exagerando. Guadalupe estaba nerviosa el día de la boda. Todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos estresados». «Luis, ¿tú realmente crees que soy una vieja loca?», le pregunté directamente. Se puso rojo como tomate. «¿Realmente crees que soy tan ingenua que iba a creer su mentira sobre que perdiste el trabajo? ¿Realmente pensaste que era tan estúpida que no me iba a dar cuenta de que ya compraron una casa en Cuernavaca con el dinero de la venta de tu departamento?». Luis se quedó callado. Después de unos minutos, tuvo la desfachatez de decirme: «Señora, usted no entiende. Los jóvenes de hoy tenemos gastos que ustedes no tenían a nuestra edad. Necesitamos ayuda de la familia para poder salir adelante». «¿Ayuda de la familia o dinero gratis de la suegra tonta?». «No es dinero gratis», gritó Luis. «Nosotros la vamos a cuidar cuando esté más vieja. Le vamos a dar nietos. Usted tiene la obligación de ayudarnos». Y ahí estaba la verdad completa. Luis no veía mi dinero como una ayuda generosa, sino como una obligación que yo tenía hacia ellos. Como si por el simple hecho de ser la madre de Guadalupe, mi función fuera financiar la vida que ellos querían tener. «Luis, yo no tengo ninguna obligación de darte dinero, y después de escuchar cómo hablas de mí, definitivamente no quiero que me cuiden cuando esté más vieja. Prefiero pagar por cuidadores profesionales que al menos me van a tratar con respeto». Luis se puso furioso. «Usted está loca. Una madre no puede abandonar a su hija así. Guadalupe es su responsabilidad de por vida». Me levanté y fui hacia la puerta. La abrí y les hice señas para que salieran. «Guadalupe dejó de ser mi responsabilidad el día que se casó contigo. Ahora es tu responsabilidad. Y si no puedes mantenerla sin mi dinero, entonces tal vez no estaban listos para casarse». Luis salió echando humo. Guadalupe se quedó parada en la puerta, llorando. «Mami, por favor no hagas esto. Yo sé que Luis a veces dice cosas feas, pero yo sí te amo. Sí te necesito. No solo por dinero, sino porque eres mi mamá». Por un momento, mi corazón se ablandó. Toda mi vida había soñado con escuchar a Guadalupe decir esas palabras con sinceridad, pero después recordé las risas en el salón de la boda, recordé cómo me había llamado vieja loca, recordé todos los planes que habían hecho a mis espaldas. «Guadalupe, si realmente me amas y me necesitas, vas a tener que demostrármelo. No con palabras, sino con acciones. Cuando aprendas a tratarme con respeto, cuando aprendas a valorar mi opinión, cuando aprendas a visitarme sin querer dinero, entonces podremos intentar tener una relación madre-hija real. Pero hasta entonces, yo voy a vivir mi vida como se me dé la gana». «¿Cuándo nos vamos a ver otra vez?», me preguntó Guadalupe. «No lo sé. Tal vez nunca. Tal vez en unos años. Depende de ti». Le di las nuevas llaves del departamento que había comprado en Cuernavaca. «Si algún día quieres visitarme, tienes mi nueva dirección. Pero solo ven si vienes con respeto y con ganas de conocer a la nueva Esperanza. No vengas si vienes a buscar a la vieja mamá que resolvía todos tus problemas».
Guadalupe tomó las llaves con manos temblorosas. Mami, ¿me odias? No, Guadalupe, no te odio, pero tampoco te voy a permitir que me faltes al respeto nunca más. Aprendí que amar no significa permitir que te lastimen. Aprendí que ser madre no significa ser una víctima. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir lo que mereces. Después de que se fueron, me senté en mi sofá y me serví otra taza de café. En 2 días me mudaría a Cuernavaca. En una semana empezaría mi nueva vida en un lugar donde nadie me conocía como la mamá de Guadalupe, sino simplemente como Esperanza. Una mujer de 68 años que por fin había aprendido que su vida le pertenecía a ella, no a sus hijos. La transformación estaba completa. La vieja loca que se metía en todo había muerto en la puerta de ese salón de bodas. En su lugar había nacido una mujer libre, independiente, que sabía su valor y no tenía miedo de exigir respeto. El mejor regalo que me había dado mi hija sin saberlo era mostrarme quién era realmente. Y la mejor venganza que podía tomar era convertirme en alguien que ya no necesitaba su amor para ser feliz. Mañana empezaría a empacar mis cosas. Pero esta noche, por primera vez en 39 años, iba a cenar en un restaurante elegante, sola, celebrando mi libertad. La vieja loca había aprendido a vivir, y era más inteligente de lo que cualquiera había imaginado. El precio de la ingratitud. Han pasado 6 meses desde que me mudé a Cuernavaca, y puedo decir sin mentir que estos han sido los meses más felices de mi vida desde que era joven. Cada mañana me despierto en mi departamento pequeño pero acogedor, con vista a las montañas, y por primera vez en décadas no tengo que preocuparme por resolver los problemas de nadie más que los míos. Es una sensación de libertad que no sabía que existía. Mi departamento está en la Colonia Centro, a 3 cuadras del Zócalo de Cuernavaca. Es un lugar de 2 recámaras, con una sala amplia llena de luz natural, una cocina funcional donde cocino solo para mí, y una pequeña terraza donde cultivo mis plantas. He llenado cada rincón con cosas que me gustan, cuadros que pinté en mis clases de acuarela, plantas que cuido como si fueran mis nietas, libros que leo porque quiero, no porque alguien me los recomendó. Doña Carmen vive a 2 cuadras de aquí, en una casita de piedra con un jardín hermoso lleno de bugambilias moradas. Nos hemos convertido en las mejores amigas, algo que nunca pensé que podría pasar a mi edad. Todas las tardes, después de nuestras respectivas actividades, nos juntamos en el Parque Central a platicar, a ver pasar a la gente, a disfrutar del clima perfecto de esta ciudad. Carmen es una mujer sabia, divertida, que me ha enseñado que la tercera edad puede ser la época más libre de la vida si una lo decide así. Esta mañana, como todos los miércoles, fui al mercado de Cuernavaca a comprar verduras frescas. Me encanta caminar entre los puestos, regatear con los vendedores, elegir exactamente lo que quiero cocinar para la semana. Don Roberto, que vende los mejores jitomates del mercado, ya me conoce y siempre me guarda los más rojos y jugosos. Para usted, doña Esperanza, que alegra el mercado con su sonrisa, me dice siempre. Es increíble cómo las personas te tratan diferente cuando irradias felicidad en lugar de preocupación. Cuando regresé a mi departamento con mis compras, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era una carta escrita a mano, con la letra que reconocería entre 1000, la de Guadalupe. Mi corazón se aceleró un poco, pero no con la emoción de antes, sino con una mezcla de curiosidad y precaución. Después de 6 meses sin saber nada de ella, ¿qué podría querer ahora? Me serví un vaso de agua de Jamaica fresca, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y abrí la carta. Era larga, de varias páginas escritas en ambos lados. Comenzaba así. Mami querida, espero que esta carta te encuentre bien. Han sido los 6 meses más difíciles de mi vida y necesito contarte lo que ha pasado. La carta continuaba explicando que Luis había perdido su trabajo real 2 meses después de la boda. No el trabajo inventado del que me iban a mentir, sino su trabajo verdadero en la constructora. Al parecer, la empresa había tenido problemas financieros y había despedido a varios empleados, incluyendo a Luis. Sin su sueldo, no podían pagar la hipoteca de la casa en Cuernavaca que habían comprado con tanto entusiasmo. Mami, decía la carta, cuando Luis perdió el trabajo, lo primero que me dijo fue: no te preocupes, tu mamá nos va a ayudar.
Solo tenemos que llamarla y explicarle la situación. Pero cuando le dije que tú habías cambiado tu teléfono y que no sabía cómo contactarte, se puso furioso. Me dijo que por mi culpa habíamos perdido nuestra póliza de seguro, como él te llamaba. Leí esas líneas varias veces. Póliza de seguro. Eso era lo que yo representaba para Luis. Un recurso financiero al que podían acceder cuando fuera necesario. No una persona con sentimientos, no una suegra que merecía respeto, sino simplemente una póliza de seguro que pagaba los problemas. Me dolió leerlo, pero al mismo tiempo me confirmó que había tomado la decisión correcta. La carta seguía. Al principio traté de buscar trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos, pero Luis me dijo que eso era humillante, que las esposas de ingenieros no trabajan en cualquier cosa. Me prohibió buscar trabajo y me dijo que era mi responsabilidad conseguir que tú nos ayudaras. Cuando le expliqué que ya no tenía forma de contactarte, me gritó que yo era una inútil, que no servía para nada. Sentí una punzada en el pecho al leer esto, no porque quisiera correr a ayudar a Guadalupe, sino porque me dolía ver cómo había elegido a un hombre que la trataba exactamente como ella me había tratado a mí, como alguien cuyo único valor era su utilidad. Luis la había manipulado para que me viera como una carga, y ahora la estaba tratando como una carga por no poder manipularme a mí. Mami, tuve que vender mis joyas, incluyendo los aretes de perlas que me regalaste para mi graduación, para poder pagar la luz y el agua. Luis vendió su carro y compramos uno más viejo. Pero aún así, no alcanzaba el dinero. Los bancos comenzaron a llamarnos todos los días exigiendo los pagos de la hipoteca. Luis se volvió muy agresivo, me gritaba por todo, me culpaba de todos nuestros problemas financieros. Mientras leía, no pude evitar recordar cómo durante años Guadalupe llegaba a mi casa quejándose de problemas menores, que se había acabado el café, que su jefe era muy exigente, que el tráfico estaba horrible, y yo siempre la consolaba, le ofrecía soluciones, trataba de mejorar su día. Ahora tenía problemas reales, serios, y yo no estaba ahí para resolverlos. Por primera vez en 39 años, Guadalupe tenía que enfrentar la vida adulta sin que mamá apareciera con dinero y consejos. Hace 3 meses, los del banco vinieron a embargar la casa. Fue el día más humillante de mi vida, mami. Los vecinos salieron a ver cómo nos sacaban nuestras cosas y las ponían en la calle. Luis culpó todo a tu egoísmo, como él lo llamaba. Me dijo que si fueras una madre normal, jamás habrías permitido que esto nos pasara. Pero yo, por primera vez, le dije que tú tenías razón, que nosotros no teníamos derecho a tu dinero solo por ser familia. Esta parte me sorprendió. ¿Guadalupe había defendido mi derecho a decir no? ¿Había cuestionado la actitud de Luis hacia mí? Seguí leyendo con más interés. Esa fue la primera vez que Luis me pegó, mami. Me dio una bofetada y me dijo que yo era una malagradecida igual que tú, que las dos éramos unas egoístas que no sabían lo que significaba la familia. Esa noche, mientras Luis se emborrachaba en la sala culpando a todo el mundo menos a sí mismo, yo me senté en lo que había sido nuestra recámara y por primera vez en años pensé en ti sin resentimiento. Mi corazón se aceleró al leer sobre la violencia. Sin importar todo lo que había pasado entre nosotras, Guadalupe seguía siendo mi hija, y la idea de que alguien le pusiera las manos encima me llenaba de rabia. Pero también me llenaba de tristeza, porque sabía que si ella hubiera mantenido una relación respetuosa conmigo, yo habría estado ahí para apoyarla durante esta crisis, no financieramente, pero sí emocionalmente. Mami, esa noche me di cuenta de que tú tenías razón en todo. Luis nunca me amó por quien soy. Me amó por lo que podía obtener a través de mí, una suegra generosa que resolviera todos nuestros problemas económicos. Cuando esa fuente se secó, su amor también se secó. Me di cuenta de que durante 2 años había sacrificado mi relación contigo por un hombre que solo me veía como un medio para conseguir dinero fácil. Tuve que detenerme de leer por un momento. Me levanté, me serví otro vaso de agua y salí a mi terraza a respirar aire fresco. Era doloroso leer cómo mi hija había tenido que vivir violencia doméstica para darse cuenta de verdades que yo había tratado de enseñarle con amor. Pero también era alentador saber que finalmente había abierto los ojos. Cuando regresé a mi sillón, continué leyendo. Al día siguiente, mientras Luis dormía su borrachera,
empaqué mis cosas más importantes en una maleta y me fui de esa casa. No le dejé ninguna nota, no le dije a dónde iba, simplemente me fui. Regresé a la Ciudad de México y fui directamente a nuestro viejo departamento, pero obviamente ya no vivías ahí. Los nuevos inquilinos me dijeron que no sabían nada de ti. Guadalupe explicaba cómo había tenido que pedirle ayuda a su madrina Rosa para tener un lugar donde quedarse temporalmente. Rosa la había recibido con los brazos abiertos, pero también le había dicho verdades muy duras sobre cómo me había tratado. Tu madrina me regañó muy feo, mami. Me dijo que yo había sido una hija malagradecida, que había cambiado a la mejor madre del mundo por un hombre que no valía nada. Me dijo que tú habías llorado en su casa después de la boda, que habías estado muy dolida, pero que también habías estado muy decidida a cambiar tu vida. Rosa me contó todo lo que habías hecho: las clases de pintura, el trabajo voluntario, las nuevas amistades. Me dijo que te veía más feliz de lo que te había visto en años. Tu mamá por fin está viviendo para ella misma, me dijo. Y la verdad es que se lo merece después de todo lo que sacrificó por ti. Esas palabras me dolieron mucho, mami, pero también me hicieron entender que había perdido algo muy valioso por culpa de mi egoísmo. La carta continuaba describiendo cómo Guadalupe había tenido que buscar trabajo urgentemente. Sin título universitario actualizado y sin experiencia laboral reciente, había tenido que aceptar un trabajo como recepcionista en una clínica dental que pagaba muy poco. Es irónico, mami. Estoy trabajando en el mismo tipo de lugar donde tú trabajaste cuando yo era niña para poder mantenernos. Solo que ahora entiendo lo duro que debe haber sido para ti trabajar todo el día y llegar a casa a cuidarme a mí sola. Todos los días, mientras contesto teléfonos y archivo documentos médicos, pienso en ti trabajando en 2 empleos para pagar mi carrera universitaria. Pienso en todos los fines de semana que te ibas temprano y regresabas tarde. Y yo nunca te pregunté a dónde ibas porque estaba demasiado ocupada con mis propias cosas. Ahora sé que trabajabas como empleada doméstica para juntar dinero extra para mis gastos. Rosa me lo contó todo. Esa parte me hizo derramar algunas lágrimas. Durante años había ocultado esos trabajos adicionales porque no quería que Guadalupe se sintiera culpable o se preocupara por nuestra situación económica. Quería que pudiera concentrarse en sus estudios sin la carga de saber cuánto me costaba mantenerla. Pero ahora me daba cuenta de que al ocultarle esos sacrificios, también le había ocultado el valor real de lo que estaba recibiendo. Mami, he pasado estos 6 meses viviendo en un cuartito que rento en la casa de Rosa, trabajando 6 días a la semana para poder pagar mis gastos básicos, comiendo exactamente lo que mi sueldo me permite. Y por primera vez en mi vida entiendo lo que significa ser completamente responsable de mí misma. Y también entiendo lo que tú hiciste por mí durante 39 años. La carta tomaba un tono más reflexivo. Durante estos meses he tenido mucho tiempo para pensar. He recordado todas las veces que llegaba a tu casa quejándome de problemas tontos, y tú siempre dejabas todo lo que estabas haciendo para escucharme. He recordado todas las veces que te pedí dinero prestado y nunca te lo devolví, diciéndome a mí misma que las madres no les cobran a sus hijas. He recordado todas las veces que cancelé planes contigo porque Luis quería hacer algo diferente, y tú siempre decías, no te preocupes, mija, la próxima vez será. Mami, también he recordado todas las veces que me llamabas solo para saber cómo estaba, y yo te contestaba con prisa porque estaba ocupada, como si tu llamada fuera una interrupción en mi día en lugar de una muestra de amor. He recordado todas las veces que me invitabas a comer y yo llegaba tarde, o llegaba pero me la pasaba hablando por teléfono, o llegaba de mal humor porque había tenido problemas con Luis. Cada línea de esta sección me golpeaba como una revelación. Guadalupe estaba recordando exactamente las mismas situaciones que yo había recordado durante mis primeras semanas en Cuernavaca, pero desde su perspectiva. Era como si estuviéramos teniendo la conversación honesta que nunca habíamos podido tener cuando vivíamos la misma situación. Pero lo que más he recordado, mami, es el día de mi boda. He recordado esa conversación horrible donde te llamé vieja loca, donde me reí de tu ausencia, donde planeé mentirte para sacarte dinero. He recordado cómo Rosa trató de defenderte y yo la hice callar. He recordado la cara de satisfacción de Luis cuando dijo que era mejor que no hubieras llegado. Y me da tanta vergüenza, tanto dolor,
tanta rabia conmigo misma que a veces no puedo ni dormir. Mami, durante estos 6 meses he tratado de imaginar cómo te sentiste parada afuera de ese salón, escuchando a tu única hija hablar de ti con tanto desprecio. He tratado de imaginar el dolor que debiste sentir al darte cuenta de que la hija por la que habías sacrificado toda tu vida te veía como un estorbo, y no puedo imaginar un dolor más grande que ese. Tuve que parar de leer otra vez. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Durante 6 meses había guardado la esperanza secreta de que algún día Guadalupe entendiera lo que había pasado, de que algún día se diera cuenta del daño que había causado. Y aquí estaba, en esta carta, la prueba de que mi hija finalmente había madurado. Continué leyendo. Mami, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice. Sé que las palabras no pueden borrar el daño que te causé, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. Me arrepiento de haber elegido a Luis sobre ti. Me arrepiento de haber permitido que él influyera en mi forma de verte. Me arrepiento de haber planificado mentirte y robarte. Me arrepiento de cada momento en que te falté al respeto. Pero sobre todo, mami, me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que tuve la mejor madre del mundo y casi la pierdo por culpa de mi egoísmo y mi ingratitud. Me arrepiento de haber necesitado perder todo, mi casa, mi matrimonio, mi comodidad, para entender el valor de lo que tú me diste toda la vida. Amor incondicional, apoyo constante, sacrificios silenciosos. La carta estaba llegando a su final. Mami, no te escribo esta carta para pedirte que regreses a ser mi salvavidas financiero. No te escribo para pedirte que resuelvas mis problemas. Te escribo para decirte que finalmente entiendo que tú tenías razón en todo. Tenías razón en proteger tu dinero. Tenías razón en exigir respeto. Tenías razón en alejarte de nosotros. Y tenías razón en buscar tu propia felicidad. Si algún día estás dispuesta a darme una oportunidad de conocer a la nueva esperanza, a la mujer libre e independiente en la que te convertiste, me encantaría visitarte. No para pedirte nada, no para llorar sobre mis problemas, sino para conocer a mi mamá como la persona completa que eres, no solo como la mujer que resolvía mis problemas. Si decides que no quieres verme, lo entenderé perfectamente. Me haré responsable de las consecuencias de mis acciones y seguiré adelante sabiendo que perdí a la mejor madre del mundo por mi propia culpa. Pero si decides darme una oportunidad, prometo que la hija que conocerás será muy diferente a la que se casó hace 6 meses. La carta terminaba: con todo mi amor y mi arrepentimiento, tu hija que por fin creció, Guadalupe. PS. Mi nuevo número de teléfono es 55 12 34 56 7 y 8, por si algún día quieres escuchar mi voz arrepentida. Cuando terminé de leer, me quedé sentada en mi sillón por mucho tiempo, viendo las montañas por mi ventana. Era la carta que había soñado recibir durante 6 meses, pero ahora que la tenía en mis manos, no sabía cómo sentirme. Parte de mí se alegraba de que Guadalupe finalmente hubiera entendido. Parte de mí se dolía por todo lo que había tenido que sufrir para llegar a esa comprensión. Y parte de mí tenía miedo de volver a confiar. Esa tarde, cuando me encontré con Carmen en el parque como siempre, le conté sobre la carta. Carmen me escuchó en silencio, con la sabiduría de alguien que había vivido mucho y entendía las complejidades del corazón humano. Cuando terminé de contarle, me dijo: Esperanza, la pregunta no es si tu hija merece otra oportunidad. La pregunta es si tú quieres darle una. ¿Qué hago, Carmen? ¿Le contesto? ¿La invito a venir? ¿Finjo que nunca recibí la carta? Carmen sonrió y me tomó de la mano. Mija, hace 6 meses tú tomaste una decisión muy valiente. Elegiste tu felicidad sobre tu dolor. Ahora tienes que tomar otra decisión igual de importante. ¿Vas a elegir la posibilidad del perdón sobre la seguridad del resentimiento? Esa noche no pude dormir. Estuve despierta toda la noche, pensando en las palabras de Carmen, en la carta de Guadalupe, en los 6 meses de paz que había vivido, en los 39 años de historia que compartíamos. Al amanecer ya había tomado mi decisión. Me levanté, me preparé un café, me senté en mi escritorio pequeño junto a la ventana y comencé a escribir una carta de respuesta. Comenzaba así: Guadalupe,
Recibí tu carta y la leí varias veces. Me alegra saber que finalmente entendiste lo que pasó entre nosotras, pero quiero que sepas que el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. El perdón era posible, pero la relación nueva tendría que construirse desde cero, con reglas nuevas, con respeto mutuo y con la comprensión de que yo ya no era solo la mamá de Guadalupe. Ahora era Esperanza Hernández, una mujer completa, independiente, que había aprendido a valorarse a sí misma. Y cualquier relación conmigo tendría que honrar esa nueva realidad. La paz que conquisté. Un año después de aquella boda que cambió mi vida, puedo decir con certeza que las mejores decisiones son las que duelen al principio, pero sanan para siempre. Guadalupe vino a visitarme hace 3 meses. Llegó en autobús, cargando solo una mochila pequeña, sin Luis, sin pretensiones, sin agenda oculta. Se quedó una semana completa. Cocinamos juntas, caminamos por el centro de Cuernavaca, visitamos museos, conversamos hasta muy tarde. Pero sobre todo, aprendimos a conocernos como 2 mujeres adultas, no como madre e hija necesitada. Me contó sobre su trabajo, sobre los cursos de capacitación que está tomando, sobre los libros que está leyendo. Yo le conté sobre mis clases de pintura, sobre mi trabajo en el comedor comunitario, sobre Carmen y nuestras travesuras de señoras rebeldes. Por primera vez en nuestras vidas, ninguna de las 2 necesitaba nada de la otra. Solo queríamos compartir quiénes éramos. No hablamos de dinero ni una sola vez. No mencionamos el pasado con resentimiento. Simplemente disfrutamos el presente como 2 personas que se están conociendo de nuevo. Cuando se fue, me abrazó y me dijo: «Gracias por enseñarme que amar no es lo mismo que servir». Ahora nos hablamos cada 15 días por teléfono. Conversaciones cortas, sin dramas, llenas de respeto mutuo. Ella me cuenta sus logros pequeños pero importantes. Yo le cuento sobre mis acuarelas y mis nuevas amigas. Es una relación sencilla, honesta, sin la carga emocional de antes. Carmen me preguntó ayer si extrañaba a la Guadalupe de antes. Le dije que no, que extrañar es sentir falta de algo que existió realmente. La hija dependiente y manipuladora nunca fue real. Era solo una ilusión mía. Esta nueva Guadalupe, independiente y respetuosa, es mucho mejor que cualquier fantasía maternal que haya tenido. Hoy cumplí 69 años. Me desperté en mi cama, en mi casa, en mi nueva vida, y por primera vez en décadas no esperé que nadie me llamara para felicitarme. Mi felicidad ya no depende de otros. A veces, el mayor regalo que podemos recibir es descubrir que no necesitamos a nadie para ser completas. La vieja loca se convirtió en mujer libre. Y esta libertad no tiene precio. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.